Dejé de hacer cosas que a mí me gustaban, dejé de comprarme cosas que a mí me gustaban, por comprar insulina, por comprar glucómetros, por consultas, porque el proveer los insumos, llámese insulina, lancetas, tiras reactivas, glucómetros y consultas, son caras, ¿no? Soy Elesban Gutiérrez, papá de Camila Zoé, que tiene diabetes tipo 1 desde los 7 años. Son 12 años que ha vivido con esa condición. Soy electricista y me gustan los deportes extremos. Hola, soy Ricardo Mondragón, soy papá de Zaida, quien lleva viviendo 11 de sus 12 años de vida con diabetes tipo 1. La diagnosticaron cuando tenía 1 año y 4 meses de edad. Actualmente tengo 31 años, soy product manager en una fintech mexicana y últimamente le estoy dando mucho a natación y hiking. Soy Arturo Sánchez, tengo 48 años, trabajo en las librerías del Péndulo, en el corporativo, en la parte administrativa. Eitan es mi hijo, fue diagnosticado hace 1 año con diabetes tipo 1, fue en mayo del año pasado, hoy tiene 11 años. Mi hobby es el fútbol y las carreras de Fórmula 1. Mi nombre es Ricardo Ramírez Patiño, tengo un hijo de nombre Ricardo Adrián Ramírez Herón. Él fue diagnosticado con diabetes tipo 1 en el 2019. Tenemos 5 años tratando esa enfermedad. Yo tengo 69 años y mi actividad favorita o hobby pues, era dedicarme al deporte. ¿Qué síntomas tenía tu hijo o hija cuando lo diagnosticaron? Recuerdo que él era de alguna manera robusto y durante cierto periodo empecé a ver que adelgazaba, que le dolía la cabeza, que tenía sueño, pero realmente no le encontraba una justificación, excepto que pensé que como estaba en proceso de crecimiento y estaba siendo adolescente, pues era parte de esa etapa de ir adelgazando de alguna manera, pero no porque tuviera una enfermedad de algún tipo. Jamás por mi cabeza pasó que tuviera esta enfermedad. En el caso de Sai fue un diagnóstico como muy abrupto. De la nada, Saida había tenido una hiperventilación. No podía respirar bien, su pecho y su panza como que se inflaban y luego desinflaban muy abruptamente. Durante 3-4 meses atrás habíamos estado teniendo citas recurrentes con el que en aquel momento era el pediatra de Zaida. Justo, tenía mucha sed, ¿no? Tomaba recurrentemente mucha agua. Como era muy bebé, tenía 1 año y 4 meses, todavía usaba pañal y sobre todo en las noches los pañales los llenaba, ¿no? De que cambiamos de pañales varias veces, pero literal de que los sacabas, los exprimías y era mucha pipí. Digo, nosotros pensando en que, ok, está tomando mucha agua, obviamente por eso está haciendo mucha pipí. El pediatra con el que le llevamos, pues jamás tuvo como, no sé, jamás dio como con el diagnóstico, ¿no? Simplemente nos estuvo dando vueltas, tanto mi esposa como yo. Fuimos padres adolescentes, entonces también no teníamos como que mucha idea de absolutamente nada en la vida, ni de ser papás, y menos de diabetes tipo 1, ¿no? Bueno, él cuando le diagnosticaron le daba mucha sed. El tomar muchísima agua todo el día, incluso una noche antes, empezó a tomar mucha agua y lo más raro que hizo es que él nunca, de su cuarto, nunca bajaba a tomar agua a la cocina y empezó a hacerlo. O sea, ahí fue donde nosotros nos preguntamos qué es lo que le pasa y empezaba con un poquito de ojeras. Tenía vómito, la boca muy seca y iba muy seguido al baño, muchas ganas de hacer pipí. Los síntomas más pues continuos o relevantes, ¿no? Mucha pipí, mucha sed. En ocasiones tenía como hambre en exceso, ¿no? Digo, ya después supimos que era porque su glucosa estaba alta, pero era así, devoraba, ¿no? Por ratos. Nosotros asumíamos o pensábamos que era algo normal por el crecimiento. Y así fueron 3-4 meses hasta que llegó ese día de la hiperventilación y que llegó todo el tema del hospital. Hasta que cuando dijimos, no, ya no puede estar así, estaba como alucinando. Decía algo de los Barjardigans, salió del baño y decía, oye, es que mamá, los Barjardigans. Ellos, fue por la mañana y fue cuando lo llevaron de urgencias al hospital. En la actualidad yo no tengo diabetes, por eso no me explicaba por qué él pudiera tener diabetes. Mi idea era de que la diabetes en ese momento únicamente era por cuestión de transmisión de padres a hijos, pero no que por alguna otra circunstancia. Traté de asimilarla y de ver de qué manera o por qué había sido esto.
¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te dijeron que tu hijo o hija tenía diabetes tipo 1? Bueno, lo primero pensé es que qué es la diabetes tipo 1, porque siendo honesto yo desconozco parte todavía de la diabetes tipo 1 y lo único que me dijeron es que no tenía cura. Traté de investigar con el doctor que me estaba dando el diagnóstico para ahondar un poco más de información porque en realidad no sabía. Obviamente estaba triste y pues preocupado. Esa es buena. El primer hospital que se encontraron en el camino fue un hospital público, ¿no? Ya iba muy mal, la metieron. Yo llegué cuando ellos ya tenían como una hora y media dentro del hospital. Por ser público no me dejaron entrar, me quedé afuera en la reja, pero fue como, es que tiene diabetes tipo 1. Y fue como, ajá, ¿y? Esa fue mi reacción. No supe ni qué hacer, ni qué decir. Insisto, no sabía que existía la diabetes tipo 1. Mi relación más cercana con la diabetes era diabetes tipo 2, ¿no? Por familiares, tíos, abuelos, y era una relación muy negativa, ¿no? Unos meses antes había fallecido uno de mis tíos, pero este tío fue diagnosticado con diabetes tipo 2 3 años antes. De ver a alguien pues, muy jovial, ¿no? En los 30, irse, digo, por un mal manejo de su diabetes, pero irse en 3 años a llegar a ese momento en el que dijeron es que tu hija de 1 año 4 meses tiene diabetes tipo 1, ¿no? Entonces quizás por ignorancia o por la idiosincrasia que tenemos en México respecto a la diabetes, fue así como, fue un shock total, ¿no? Lo primero que pensé, más bien lo primero que me imaginé, recuerdo que en alguna ocasión, a mí me gusta usar el transporte público, el metro, e iba una persona solicitando que le ayudáramos porque necesitaba que le hicieran su diálisis. Yo de alguna manera siempre vinculé la diabetes con la diálisis. Y me dije, diabetes tipo 1, yo no quiero ese futuro para mi hijo, pero desafortunadamente pues no depende de mí. Y me propuse pues ayudarlo a que fuera más consciente sobre cómo vivir con la enfermedad para no llegar a ese nivel. Es frustrante porque después de 5 años yo creo que lo he asimilado más yo y lo he entendido más yo que él mismo. ¿Qué pienso actualmente aún de su diabetes? A veces siento que no hice mi papel, pero bueno, no dependió de mí, quizá de la naturaleza. En retrospectiva no fueron 10 minutos, ni 2 horas, ni 2 días. Fueron un par de años, quizás 3, en los que entre que se me quitaba esta idea negativa sobre la diabetes, en lo que iba aprendiendo a convivir con diabetes tipo 1, como que se fue calmando y fui entendiendo también varias cosas, ¿no? Yo venía de una semana relativamente normal, ¿no? Como con el ritmo que llevábamos. Diría como una ola, ¿no? Como cuando te arrastra una ola o te metes al mar y te caen ahí un par de olas y sientes que no puedes como salir. Fue eso, ¿no? Como ese pequeño tiempo debajo del agua que estás así como entre que te mueves y estás esperando a ver qué pasa. ¿Cómo manejas la presión de ser el principal proveedor mientras también intentas ser un apoyo constante en la diabetes de tu hijo o hija? Estaba el diagnóstico, estaba todo el tema de educación e ir aprendiendo al respecto. La verdad, ese rol lo tomó más mi esposa junto con mi suegra como en los primeros años y justo yo me volqué como a la otra parte. Y fue volcarme como, ok, yo necesito tener mayores ingresos, o sea, solventar lo que es una familia y además, pues todo lo que se viene, ¿no? Me clavé mucho primero como que en la chamba, intentando como ver de dónde podíamos sacar más, de dónde podíamos sacar más. Eso hizo que me despegara un poco como de la otra parte, ¿no? De acompañar a mi hija en específico como en ese proceso de aprendizaje y demás. Trato de darle información a la gente que estamos cerca de Cami para que todos la podamos ayudar. En el tema económico, a veces es complicado porque son muchos gastos. Trato de no decirle a Cami todo lo que se tiene que hacer, pero sí me doy cuenta que esta enfermedad sí tiene muchos gastos. La diabetes tipo 1 creo que es una enfermedad para ricos porque el proveer los insumos, llámese insulina, lancetas, tiras reactivas, glucómetros y consultas son caras, ¿no? En el sector salud, el gobierno está muy lejos de saber algo concreto, algo exacto para la diabetes tipo 1, ¿no? Normalmente son consultorios y doctores particulares a los que se tiene que asistir. La presión para generar recursos, para pagar todos esos insumos, pues la manejo día a día y simplemente al día, nada más. Hoy sigo asumiendo toda la responsabilidad como padre único. Divido mis tiempos en 4 personas. Soy yo, son sus 2 hermanas y es él. He procurado que él me ayude,
que aprenda bien, que entienda perfectamente, aunque a veces nos reclame que él no pidió esa enfermedad. Yo también le he dicho, yo no te la di, no te la mandé. Desafortunadamente la naturaleza tiene destinos diferentes para cada cuerpo. Estoy presente de las 24, tal vez las 16 horas. Las otras 8, pues las destino para los otros 3. Y trato de no presionarme, porque si yo me presiono, podría enfermarme y entonces ya no podré dedicarle el tiempo que él necesite aún para poder acompañarlo a vivir su enfermedad y que tenga una vida lo más placentera. Con sus excesos le permito que los tenga, porque igual pienso que con el tiempo quizá no pueda llegar a vivirlos o a experimentarlos. Y quiero que él entienda que en la vida pues hay que dedicar tiempo a cada cosa, y la dedicación le va a permitir que viva mejor. Ya más personal con Cami, trato de tener mucha comunicación con ella, y estoy al pendiente el mayor tiempo que puedo. Con el tiempo, ya que fue bajando como el shock y demás, e involucrándome con otras personas y asociaciones que trabajan en eso, fue como, ok, creo que también la otra parte es importante. Entonces fue como volcarme hacia pues, lo emocional, obviamente clavarme también a conocer yo sobre diabetes tipo 1, ver qué más se podía hacer, y así, ¿no? Como que llegando a la actualidad es un tanto complejo. Tener una familia implica obviamente una responsabilidad, o muchas responsabilidades, y entre ellas la económica, ¿no? Para que todos estemos bien. Bueno, tal vez no me compro un pantalón, ¿no? O no me compro ropa en tanto tiempo, pero pues Aida siempre tiene sus insumos, ¿no? Jamás se ha quedado con insumos. Es como, a ver, yo ayudo en esto, yo me encargo de estas cosas, que si las citas, que si conocer, que si los insumos, que si todo, y partirme un poco en dos, y eso, intentar como estar. Y también, no es que haya sido presión, sino como esta parte del shock y cambio de mentalidad. Es mi hija y quiero que esté bien. Verlo sonreír creo que es la mejor recompensa. ¿Cómo impacta la diabetes de tu hijo o hija en tu propia salud mental y emocional? ¿Y cómo lo manejas? Yo creo que sí tiene un impacto, en el sentido de que yo creo que me volví un papá páncreas. Me preocupo. Bueno, creo que sí, a partir de un año afectó un poquito en mi estado de ánimo, ¿no? En mis emociones al día. Estaba yo triste, pero sí tengo en mente que no, o sea, el llorar creo que se vale unos 2, 3 días, pero eso no resuelve nada. Entonces, sí esforzarse para ir a trabajar, esforzarse para saber un poquito más de la diabetes tipo 1, pues es lo que nos ha ayudado un poco, ¿no? a salir. Impacta y mucho. Este diagnóstico, que al final no es algo con lo que yo viva, pero sí convivo diario, empezó a eso, como que hacer que me empezara a cuestionar muchas cosas, de todo. Entre ellos la salud en general, y la salud mental, la salud física. Como que me hizo a echar unos pasitos para atrás, ser más observador, hacer algo de introspección. Yo creo que eso ha sido como el impacto mayor que ha tenido el diagnóstico sobre mí. Y ya como en el día a día también impacta mucho, digo, insisto, siendo papá e intentando hacer lo mejor posible con las herramientas que se tengan. ¿Cómo educas a una persona que vive con una condición de vida que no se va a ir y que obviamente tiene impactos en todas las áreas de su vida, ¿no? Es complejo, y a veces entro como en una especie de estira y afloja emocional, porque es como, a ver, yo, ¿no? Como papá tengo cierta idea de cómo educar o guiar a mi hija, ¿no? Pero de repente aparece una hipoglucemia o una hiperglucemia, y es como, yo sé que esa Zaida con hiperglucemia o con hipoglucemia no es la misma Zaida que tengo en una normoglucemia, ¿no? Porque sé que si hablo cuando estás muy alta, va a ser un relajo, ¿no? No me vas a hacer caso, van a haber gritos, van a haber arranques que para nada son como su culpa, ¿no? Cuando estamos solos no pasa nada, pero justo cuando estamos como en algún contexto social o así, es como, a ver, yo sé, ¿no? Ya sé que sí se ve medio raro todo eso, pero a ver, yo sé que mi hija está en tanto de glucosa, no me va a hacer caso, ¿no? Por más que venga aquí el presidente, el papa, quien sea, no le va a hacer caso. Es otra persona. Entonces eso sí te empieza a generar ahí algo extraño, pues mentalmente, ¿no? Desde muy chiquita, 4 o 5 años, era como, y digo, muy guiada con sus abuelas, decía, pero es que, ¿por qué Dios hizo que me diera diabetes tipo 1, ¿no? Y a otros niños no? Es como, ¿qué le contestas a una niña chiquita que ni siquiera comprende bien, la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo le dices? Pues que le tocó
algo pasó, no sé si mala suerte, el destino, ¿no? Llámenle como quieran. ¿Cómo mantienes la cordura de que no te enojes o no te pongas triste enfrente de ella? Porque claro que te pega en todos lados e intentas calmarla, ¿no? Y luego ya, pues sí, voltearte y decir así como, espero que mi respuesta haya sido lo mejor posible y haya saciado su curiosidad, ¿no? Y cómo lo he trabajado con terapia. Al final, no están para saberlo, pero llevo como 4 años en terapia, ¿no? Y digo, parte aparte de lo mío, pues sí es también trabajar un poco toda esta parte y el trancazo que tiene el convivir con esto todos los días. Dejé de hacer cosas que a mí me gustaban, dejé de comprarme cosas que a mí me gustaban, por comprar insulina, por comprar glucómetros, por consultas, por educarme un poquito más en cuanto a la diabetes tipo 1. Y sí, el dejar de hacer tus cosas pues te impacta emocionalmente. Desde mi punto de vista, en lo personal, en cuanto a mi salud, creo que no me ha impactado. Siempre he tratado de clasificar las actividades, a las personas, a las situaciones y desvincular lo que no me competa en cuanto a mi integridad física. Así que siento que psicológicamente no me ha afectado, me afecta en cuanto a la dedicación de tiempos y actividades, tal vez porque me limita porque para dedicar actividades o dedicar el tiempo a mis hijos y a mis propias actividades, pues estoy limitado en ese sentido. Y me metí la idea de que, bueno, sí, efectivamente, el de la enfermedad es él, lo apoyo, lo educo en ese sentido, o nos educamos en cuanto a la enfermedad, pero no me apropio de su enfermedad ni de sus problemas, porque tampoco quiero transmitírselos a sus hermanos y tampoco quiero enfermarlos mentalmente. ¿Te preocupa que tu hijo o hija nunca tenga una vida normal debido a su diabetes? No, la verdad es que no. Va a sonar como irónico, pero afortunadamente desde pequeña, ¿no? O sea, no es como que haya crecido como de un estilo de vida y luego pasarle a otro, sino, digo, estaba muy pequeña. Siempre ha sido como, pues tú puedes, ajá, sí tienes esto, pero tú puedes, ¿no? No, en definitiva, no. Camila es una chica que hace todo lo que quiere y el hecho de que tenga diabetes tipo 1 no la ha limitado para hacer nada y yo estoy seguro de que no la va a limitar para lograr sus objetivos y sus metas que tiene. Yo creo que Camila va a llegar muy lejos. Hoy en día ya no me preocupa tanto. Habrá cosas que él tiene que aprender y que tendrá que hacer solo para ir llevando su vida lo más normalmente posible, ¿no? Ya no me preocupa esa parte de que él no lleve. Me preocupa ahorita educarlo y que él sepa hacer las cosas que tiene que hacer para controlar su diabetes, pero eso lo tendrá que hacer él solo más adelante. Me preocuparía que él no aprenda a vivir con su diabetes. No me preocupa si puede o no desarrollarla en un momento dado una vida normal. Me preocuparía que no entienda que es una enfermedad que se puede controlar y que se puede vivir como muchas personas han vivido o como siguen viviendo y que en este momento yo le estoy dando todos los elementos para que vea que sí puede desarrollar una vida tan normal, tan natural como muchas personas. Cada niño tiene una dinámica diferente y ella la suya es diferente y es única, pero puede, ¿no? Y lo hace hoy, ¿no? Puede patinar, puede nadar, puede irse a la montaña, puede estudiar, puede sacar 5 en un examen, puede sacar 10 en un examen, puede irse con sus amigas a andar en bicicleta, puede irse con sus abuelos sola de vacaciones, puede hacer exactamente lo que quiera, ¿no? Nada más justamente con las herramientas necesarias y el apoyo suficiente como para que ella se sienta segura. Yo no lo puedo proteger siempre. Él ya ha entendido, creo, esa parte en este momento. Está prácticamente convirtiéndose en adulto, está llevando una vida normal y yo diría como cualquier adulto o adolescente. ¿Qué te motiva a seguir adelante cuando te sientes abrumado por las demandas de la diabetes de tu hijo o hija y tus propias responsabilidades? Pues me motiva, primero que nada, que ella pueda desarrollar todo lo que quiera hacer, ¿no? Y tratar de apoyarla en la mayoría de las cosas. Bueno, hoy en día lo que me motiva es que realmente la vida sigue,
pero sí al verlo a Eitan jugar, reír, y la verdad darme cuenta que está sano, está completo, que vive, que ríe, que sueña, que se emociona, que bromea, eso es lo que a mí me motiva. O sea, realmente no hay mejor recompensa que verlo reír. Yo diría que actualmente, o sea, yo tengo como mis propias motivaciones, ¿no? Mis propias metas. Y la diabetes tipo 1, o sea, ya no es algo como colateral a mi vida, más bien es parte de mi vida, ¿no? Así como cuando sales de tu casa es como llevo llaves, teléfono y cartera, es como, ok, también va Zaida y todo lo que implica Zaida, ¿no? Y no solamente Zaida y su diabetes, ¿no? Sino Zaida, tu suéter, ¿no? Zaida, tal cosa, ¿no? Y esa mochilita que siempre cargamos, que a veces por más sucia que esté, nos la llevamos, ¿no? Mis propias motivaciones de seguir adelante. Obviamente una de ellas es procurar, no solo para Zaida, sino para toda mi familia, el mayor bienestar posible. Pues el hecho de que ellos vayan siendo conscientes, en el caso de mi hijo, en la escuela, en la prepa, a veces no se inyecta, o casi creo que nunca se ha inyectado, porque puede pensar que se está drogando, sobre todo porque le da vergüenza y va y se esconde en el baño. Estas experiencias, pues que la transmita en su momento a niños o adolescentes y que les hagan entender y que entiendan todos de que no deben de avergonzarse, de que no están haciendo nada mal o que no harían nada mal y que lo que estarían haciendo es por vivir bien y cuidar su salud. Yo considero que la familia que tenemos es muy importante. Todos hacemos una parte y nadie falla, ¿no? En ese sentido, todos nos apoyamos y eso es lo que tratamos también de que Cami lo vea para que, pues digo, nunca se rinda y que siga echándole ganas. ¿Has enfrentado críticas o comentarios sobre cómo te involucras en la diabetes de tu hijo? No, realmente no he recibido críticas sobre si mi hijo vive con diabetes o no. Creo que las personas con las que he tenido contacto han sido para ayudarme, ¿no? No he enfrentado realmente críticas. Yo creo que las personas han visto que, como todo padre, en este caso a falta de madre, pues no hay otra, digámoslo, obligación más que cuidarlo. No importa la edad que tenga, digo, ahorita es un adolescente, al rato será un adulto, pero involucrarse como padre yo creo que es hasta que uno deja de existir. Entonces, si llegara a haber algún comentario, alguna crítica, tanto favorable o desfavorable, o no empática en el sentido del por qué haces esto al involucrarte demasiado con tu hijo por su enfermedad, pues yo lo ignoraría. Creo que es un sentir, no es un deber, es un sentir que viene desde el fondo de los sentimientos de cada padre, velar por los hijos, sobre todo cuando tienen una enfermedad que sabemos nunca se va a curar y que tendrá que vivir por siempre con ella. Directamente no me he dado cuenta de que alguien me critique. Hay gente que te dice, no, pues es que piensan que tú, que a lo mejor no estás haciendo bien o eres muy barco o eres muy encimoso con Cami, pero son críticas que no me las hacen directamente. Entonces, el día que ya vea que alguien me haga una crítica directa, pues ya le podré contestar. En su momento no las recibí, pero justo cuando me empecé a involucrar más, fue como, mira, qué milagro que andas por aquí. Bienvenido, ¿no? Y digo, las principales sí fueron, siendo muy honestos, ¿no? De parte de mi esposa, un poquito de mi suegra, ¿no? Pero que no creo que hayan sido críticas, ¿no? Quizás como parte de todo el proceso emocional que fue para todos, ¿no? No solo para Zay ni para nosotros, ¿no? Sino para toda la familia. Quizás sí hubo ahí como algunas cosas que en ese remolino de emociones y actividades se quedaron ahí como pasmadas y en algún momento pues llegó como el chance de hablarlas, ¿no? De soltarlas. Siempre con ella. Ya que escuchamos estas llamadas de personas que pues aparentemente no conocen mucho sobre lo que es vivir con diabetes tipo 1, pero están curiosos, quieren saber. Yo le tengo una última pregunta para usted. ¿Qué te gustaría que la gente supiera sobre ser padre de un niño que vive con diabetes tipo 1, que a menudo la gente no entiende? Yo les diría a todos aquellos padres que lleguen a tener esta situación de que sean amorosos con sus hijos y que entiendan que muchas veces los niveles de glucosa no dependen todo de lo que coman o de lo que el medicamento que estén tomando. Hay factores externos que les afectan, hay emociones que les afectan. Entonces, no hay que ser tan críticos o tan incisivos con ellos mismos, ¿no? Sí, y que los chavos que tienen este tipo de condición pueden hacer todo.
O sea, en esta onda de ver crecer a tu hija versus otro niño o niña que no viva con esto diario. O sea, si te parte un poco, ¿no? O sea, es como cómo lidiar con esos pequeños ganchitos al hígado que todo el día te está dando ahí. Es algo del día completo, día. Haciendo una analogía, es como si estuvieras en un maratón y llevaras una espina o algo que se te haya metido a tu zapato y no tengas chance de sacarlo, ¿no? Entonces, rífate a correr un maratón con esa pequeña molestia. Obviamente que es muy probable que en el maratón veas que personas pasan. Y a veces por muchas ganas que le eches, pues más lento, ¿no? Te tienes como que parar tantito a acomodar el calcetín y sí pega, a veces sí pega, ¿no? Tuve que batallar con el médico de cabecera, que le llaman, o el de la clínica que me corresponde. No tiene absolutamente, o sea, no tiene ni siquiera el tacto para atenderte como persona y mucho menos para si tienes diabetes tipo 1. La verdad es que ni la insulina te dan. A mí lo que me gustaría es esa parte, concientizar a la gente de los doctores o los médicos del sector salud o del gobierno, que se enteraran un poquito más. Digo, cada quien tendrá su especialidad, pero sí que sea más fácil llegar a un doctor especializado o especialista en diabetes tipo 1, los endocrinólogos, ¿no? Pediatras sobre todo. Eso es lo que me gustaría, porque fuera de eso está la asociación, están las personas que saben. La verdad he recibido apoyo de ellos en mi trabajo, permisos. En mi trabajo hay una persona que tiene un hermano que tiene diabetes tipo 1 y esa persona fue la primera que me ayudó a mí. Cuando salí del hospital de gobierno no sabía yo qué hacer, nadie me dio instrucciones ni de cuánto es una insulina, nada más digan póngale de este frasquito, póngale una unidad por cada cuánto. Fue las instrucciones que me dieron el gobierno. Llega a la primera noche saliendo del hospital y se le subió, se le bajaba, yo sentía que se moría mi hijo. Le hablo a esta persona y él me dice, no, mira, haz esto te lo debe de decir tu endocrinólogo, pero yo haría esto y esto y esto. Y él al teléfono me apoyó 3 horas. Me gustaría que la gente que se tenga que especializar o deba especializarte también tenga un poquito más de tacto. Deben de, primero, asimilar la enfermedad del hijo, porque si no entienden que su hijo ya va a estar enfermo, que es una enfermedad de toda la vida, que lo va a acompañar para siempre, y no lo apoyan o no saben cómo, no van a tener los elementos o no van a adquirir o a llegar a adquirir los elementos necesarios para poderlo apoyar en las circunstancias que se presenten. Creo que hay 2 circunstancias que son problemáticas en un momento dado y se pueden presentar en momentos indefinidos, que es una hipoglucemia o una hiperglucemia. Y si no sabemos cómo reaccionar ante una u otra, podemos caer en el error de que nuestro hijo desafortunadamente puede morir. Entonces, yo creo que eso nadie lo aceptaría, no tanto que lo quiera, pero a veces si no nos involucramos y queremos dejarle la responsabilidad a otros, pues nosotros tarde o temprano vamos a caer en una responsabilidad mayor.